pantalla ya mismo, el aviso. Está preparando ya el Facebook Live. Les recuerdo a nuestros participantes ayudarnos con silenciar sus micrófonos. Los que quieran mantener la cámara no hay ningún problema, pero el micrófono sí les pedimos que lo silencien para no cortar para que las presentaciones no se vayan a cruzar o las preguntas que no se vayan a cruzar. Mario nos comentó que él está muy cómodo si ustedes hacen preguntas en medio de lo que él vaya a conversar, que espera que esto sea más una conversación, un intercambio de ideas, de preguntas, y él poder tratar de esclarecer, o mejor dicho, estoy seguro de que va a esclarecer la mayor cantidad de dudas que tengan para que salgamos con una idea bastante clara sobre lo que es la propuesta federal que se está dando en nuestro país. Antes un poco de la presentación de Mario Cubi. Él es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad en la Universidad de Ecotec, máster en leyes de la Universidad de Melbourne, abogado de los juzgados y tribunales de la República en la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo en la UES. Es docente y miembro del equipo de desarrollo de maestría en la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo y entre muchas otras atribuciones más que podríamos tomarnos más tiempo, pero creo que vamos a enfocarnos en el tema de esta noche. Entonces, Mario, muchas gracias por participar de este evento. Te dejo a nuestro público cautivo en este momento para ti. Leo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación también, y a todos los que están presentes. Un gusto acompañarlos y compartir unas cuantas ideas. Como bien lo ha mencionado ya Leonardo, les pido que lo de hoy sea una conversación. Yo voy a tratar de compartir lo que conozco, lo que pienso acerca del federalismo, pero como hay muchos conceptos que deben ser aclarados para entender a fondo el federalismo, y entiendo, aunque muchos de ustedes pueden tener cierta formación en derecho o en política, no todos la tienen así. Así que, por favor, primero ténganme un poquito de paciencia. Si toco temas que para algunos sean algo básicos, prefiero que todos salgamos con un conocimiento claro sobre el tema. Y también, si es que en algún momento algo no se entiende, con absoluta confianza, si tienen la posibilidad de activar directo el micrófono, si no, levanten la mano y lo activamos para que puedan preguntar. La idea es hacer de esto una conversación en la que vayamos resolviendo todas sus dudas. No esperen hasta el final, interrúmpame sin ningún tipo de problema. Con eso dicho, comencemos entonces, si ¿te parece bien, Leo? Sí, por supuesto. Adelante, Mario. Sabes que una sola cosita quisiera agregar, que me gusta compartir, quizás es poco más de mi pasado que los últimos 3 o 4 años, pero antes de entrar al mundo académico, además de ejercer el derecho, yo me dediqué a la empresa. Tuve algunas empresas de distintas áreas, y para mí eso es importante mencionarlo porque no solamente he estado dedicado como abogado, sino que sé lo que significa montar un negocio nuevo, sé lo que es de emprender en este país, sé lo complicado que es, sé lo que es quebrar en este país, y sé lo que significa que el gobierno te persiga. Me pasó a título personal. Dicho eso, comencemos entonces. Creo que lo más importante primero es decir qué es el federalismo. Bulmer y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido como el IDEA, definen el federalismo como un mecanismo constitucional para dividir los poderes entre distintos niveles de gobierno. Es un modelo político o un sistema político que lo que busca es dividir y organizar el poder entre los distintos posibles niveles de un gobierno. De esta forma, entonces, el fundamento del federalismo es dividir el poder, particularmente el poder del Estado. Y se diferencia de manera notable del sistema unitario, que para quienes no lo conocen es el que hoy está vigente y ha estado vigente por la mayoría de la historia del Ecuador. No siempre, porque cuando nacimos federales. Después nos metieron el unitarismo por la fuerza, pero bueno, es otra historia. Le recomiendo conversar con Gabriela Calderón al respecto de este tema. En todo caso, versus el unitario, el sistema unitario que hoy rige al Ecuador, se diferencia el federalismo porque el unitario más bien concentra todo el poder de manera indivisible en el Estado central. El federalismo lo que hace es, en cambio, repartir las funciones y las responsabilidades entre distintos niveles del poder político o estatal. Para entender un poco mejor esto, creo que es importante entender con claridad qué significa esto del poder del Estado.
Y en pocas palabras, es la capacidad que tiene un Estado, en el caso nuestro, el Estado ecuatoriano, de utilizar la fuerza para recaudar impuestos y utilizar el dinero que ha recaudado de nosotros para ejecutar lo que la Constitución, las leyes y la normativa secundaria indica que debe cumplir. Es el poder para establecer qué impuestos nos va a cobrar, para tener un ejército, para tener una policía, para decidir sobre educación, sobre salud, para decir qué permisos tengo que obtener y cuánto tengo que pagar para poder empezar un negocio. Que me dice qué permiso y qué licencia tengo que sacar para poder importar o para poder vender un producto. Y un gran etcétera, me podría ir la noche entera lastimosamente diciendo todo lo que el Estado hoy tiene poder de hacer, pero todo esto que les acabo de mencionar, todo lo que hace un gobierno es el poder del Estado. No hay que igualar gobierno con Estado, pero el ejecutor del Estado usualmente es del gobierno. Y ahí entonces también recordar esta división de poderes, ¿verdad? Que desde la visión tradicional de Montesquieu son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que como su nombre lo indica, se encarga de ejecutar las acciones desde el Estado, ¿verdad? Nosotros lo conocemos también como el gobierno. El legislativo, que en el caso del Ecuador es la Asamblea Nacional, en otros países se llama el Parlamento, el Congreso, el Senado, la Cámara, pero es donde está el poder de hacer, derogar y reformar leyes. Y finalmente el Poder Judicial, que son básicamente los jueces y toda la estructura alrededor de la judicatura, que es la que se encarga de que se cumpla y castigar a quienes incumplan las leyes que ha creado el legislativo. Todo este poder representa al Estado. El federalismo lo que busca es que todo este poder no esté en manos de uno solo o de un grupo en una sola ciudad, sino que se divida en distintos niveles de gobierno. Entonces, sabiendo que lo reparte, ¿a quién se lo reparte? Tenemos por una parte el Estado central, también se llama el Estado nacional o el Estado federal, todos estos nombres son sinónimos, y tenemos por otra parte a los estados federados. Los estados o gobiernos federados es el nombre que se le da en la teoría a lo que se puede llamar provincias federadas, puede ser cantones federados, en el caso de Suiza, por ejemplo, pueden ser simplemente estados, como pasa en Estados Unidos, pueden ser regiones. Hay varios nombres que se le da, pero vamos a utilizar para obtener una sola palabra, estados federados, y el estado federal, que es el nacional. ¿Ok? Desde esa perspectiva, entonces, va a haber un Estado nacional, central, federal, ¿verdad? En este caso, el que abarca a todo el país, y distintos estados federados que agrupan a veces a varios cantones. En el caso ecuatoriano, podríamos pensar en un modelo que agrupe a varias provincias, ¿verdad? Que pueden ser como están hoy, o pueden ser una combinación distinta que favorezca los intereses y los objetivos de cada grupo de población. Ahora, desde el federalismo se establece lo que llamamos un principio de igualdad entre los estados federados. Esto lo que provoca es que todas estas pequeñas agrupaciones, o medianas o grandes en tamaño, ¿verdad?, sean iguales las unas con las otras y puedan pelear con la misma fuerza sus derechos y también lo que quieren acordar con el Estado central. Dicho esto, fuera de los principios básicos que les acabo de mencionar que aplica para todo sistema federal, hay que entender que no existe un solo modelo. No hay, el federalismo no es que esta es la receta, tome, aplique y ejecute, no existe tal. Existen tantos modelos de federalismo como hay estados federales. No es el mismo sistema el que funciona en Estados Unidos, que el que funciona en Canadá, que el que funciona en Australia, que el que funciona en Bélgica, que el que funciona en Argentina o en México o en Suiza. Hay distintos modelos, inclusive del federalismo se abre también en las confederaciones, una discusión un poquito más técnica, pero existen entonces distintos modelos de repartir el poder. Federalismo es sencillamente un concepto, una palabra que abarca esta gran idea de repartir el poder y no dejarlo solo en el Estado central. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Algo que quisieran reforzar o aclarar? ¿O vamos bien? Bueno, yo diría que una primera pregunta, ya que también hablaste de la división de poderes y esto es,
¿cuáles poderes entonces se pueden dividir para estos estados federales? Pueden tener su propia justicia, pueden tener su propia legislación. Por favor, ayúdenos silenciando los micrófonos, gracias. O a qué se deben restringir esta división o esta descentralización del poder en los estados federales. Absolutamente, Leo. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, realmente depende de lo que quiera la población del estado, ¿verdad? Ustedes saben que la norma suprema de un país es la Constitución. Lo que nosotros pongamos en esa Constitución es lo que se puede dividir. En resumen, todo. ¿Qué es lo que normalmente se reparte? Primero y lo más importante, aunque no nos guste y a veces nos ponemos románticos en decir un montón de cosas, la plata, los fondos, porque finalmente la plata es la que permite o no tomar acciones. Entonces, si nosotros empezamos por ese punto, hay quizás la parte más importante. Veo una pregunta en el chat respecto a qué país sigue el federalismo en Latinoamérica. Gracias, Carlos. Y vaya, Argentina, por ejemplo, es en nombre y en ciertos detalles federal. Pero en cuanto a la plata, la capital, Buenos Aires, es la que manda. Entonces, si el gobernador de la provincia, que es un estado federado desde el concepto, no se porta bien con el estado central, entonces el estado central tiene la posibilidad de retenerle platita, como pasa en el Ecuador entre el gobierno central y los GATS. Entonces, cuando la plata fluye del estado central a los estados federados, empieza a haber presión política. Una de las posibilidades que se puede trabajar a través del federalismo es que los impuestos los cobren los gobiernos locales o el estado federado, reciba su parte, y lo que según la Constitución, que significa el acuerdo de los ciudadanos con el Estado, le manda la plata al Estado central. Cambia la dinámica. Parece algo súper sencillo y realmente es un concepto sencillo, pero el poder que existe detrás de eso es potentísimo, porque significa entonces que los estados federados, que son los que más cerca están del ciudadano, que son los que tocan la puerta del ciudadano, porque es mucho más fácil para mí ir a tocarle la puerta al municipio o a una oficina del municipio que ir a tocarle la puerta al ministerio en Quito. Entonces yo a mi municipio le puedo ir a exigir rendición de cuentas más cerca, y si tiene la plata me tiene que cumplir. Si la plata en cambio se va primero al Estado central y tal vez quizás algún día vuelve al Estado federado, entonces no se puede cumplir de la misma forma. Carlos, de Argentina es un ejemplo, lastimosamente un mal ejemplo por lo que estoy mencionando ahora. México es otro país. Yo personalmente creo que el federalismo funciona bastante bien en México. Los problemas de México son estructurales. Lastimosamente hay un problema de narcotráfico y de corrupción terrible de hace muchos años. Sin embargo, considero que la República Federal Mexicana hoy se mantiene bastante bien debido, primero, a su buena relación comercial con los Estados Unidos y segundo, justamente al modelo federal. Si no, estarían bastante peor. Eso desde Latinoamérica. Aprovecho la pregunta, no sé si vayas por ahí, disculpa Leo, que me desordene un poquito, ya regreso a la tuya, pero creo que es importante también en este concepto de qué países de Latinoamérica lo tienen, también sacar uno de los mitos, ya que la charla se llama Mitos y Verdades. Uno de los mitos que mucha gente dice es: el federalismo, para ser federal tienes que ser un país grande. Falso. Suiza es muchísimo más pequeña que el Ecuador y es federal. Bélgica es muchísimo más pequeña que el Ecuador y es federal. Y funcionan muy bien. Entonces, no es tan cierto que hay que ser un país grande para que el modelo federal funcione. De hecho, el modelo federal asiste muchísimo. Se puede lograr tener bajo este sistema distintos grupos de pensamiento. Y para mí eso es clave. Voy a tocar un poquito más adelante en Ecuador. Para mí es más importante, para que el federalismo sea necesario y útil y positivo, que el país tenga distintos modelos de pensar, tanto desde la cultura como desde la manera de hacer dinero y producir, que el tema de extensión territorial. Regreso allá. Volviendo con la pregunta de Leo. Entonces, primero la plata, ¿verdad? ¿Quién se queda con la plata? ¿Quién cobra la plata? ¿Y quién manda la plata a quién? Desde el modelo federal se puede establecer, como en la mayoría de modelos, que son los gobiernos locales los que cobran, se quedan con lo que les corresponde y el resto le mandan al Estado central para que lo utilice en sus funciones. Segundo, se puede también repartir los poderes respecto de la parte administrativa del Estado, respecto también de las personas individuales y los negocios. Y esto para mí es importantísimo. No sé cuántos de los presentes, y si no ustedes, sus padres, han tenido la intención de iniciar un negocio.
Es de las cosas más difíciles del mundo, un deporte extremo tratar de empezar un negocio en este país por la cantidad de regulaciones, permisos, costos que tiene poderlo hacer. El que un Estado federado tenga la capacidad de decidir sobre esto puede provocar que aquellos estados, provincias o regiones que tienen un espíritu más emprendedor, que quieren apoyar más los negocios, faciliten el inicio de una empresa. Y por lo tanto, si es que hay un lugar más proteccionista o que quiere tener más regulaciones, pues puede tenerlo. Y si otro, en cambio, quiere tener más libertad para que se pueda emprender libremente, lo puede hacer. Y, insisto, realmente depende al final del camino de qué quieran los ciudadanos. E insisto, porque todo se puede repartir. Llevando los ejemplos como en Estados Unidos, es tan fuerte el poder de diferencia entre un estado y otro, que todavía hay estados donde existe la pena de muerte. Siendo el mismo país de Estados Unidos, en algunos estados hay pena de muerte, en otros no hay. En unas ciertas sustancias son legales, en otros no. En unos se puede tener, por ejemplo, negocios empezados por internet, que yo puedo abrir una corporación por internet y pagando $80, y en otros un trámite que requiere firma de abogado y demora muchos días. Entonces, desde la plata, cómo se recibe y se reparte, hasta detalles tan importantes en la vida y las libertades humanas como el derecho a la vida y la pena capital pueden variar de un estado a otro si es que así lo contempla la Constitución. Bien. Antes de darle paso a Ricardo, que también tiene una pregunta, hay otra pregunta interesante que la hizo Carlos Sandoval mismo. Dice que si es, por ejemplo, desde su punto de vista es necesario que para que el federalismo funcione haya un bipartidismo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Buena pregunta. Yo creo que no. Yo no creo que sea necesario el bipartidismo para que exista federalismo. El bipartidismo es más un tema de estilo, en mi muy humilde opinión, ¿verdad? Existe, por ejemplo, en Alemania también hay un sistema federal y hay varios partidos, no tantos como en el Ecuador, pero por lo menos 6 o 7 partidos fuertes que además nunca logran una mayoría solo. Tienen que formar lo que se llaman las coaliciones para hacer un gobierno y poder proceder a funcionar en el Estado federal. Entonces, no es necesario el bipartidismo. Creo que lo que sí es un poco necesario es algo de madurez por parte de los políticos, porque definitivamente el modelo federal le quita poder a los políticos, ¿verdad? Esto es importante. El que hoy es presidente del Ecuador no va a querer el federalismo porque significa que todo el poder que hoy tiene se va a repartir entre él y las distintas provincias. El que es asambleísta nacional no va a querer federalismo porque en vez de hacer leyes para todo el país obligatorias, va a repartir su poder con los gobiernos locales. Entonces, madurez política sí se necesita, pero no bipartidismo. No olviden también que pueden compartir la transmisión en vivo, que ya se encuentra disponible. Vamos a darle paso a Ricardo. Antes de eso, quisiera recordarle a nuestros participantes que las preguntas sean cortas, concisas o lo más enfocadas posibles con el objetivo de poder aprovechar a Mario y su tiempo. Entonces, adelante, Ricardo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Bueno, a Mario, tal vez Mario no se acuerde de mí, yo lo conozco a él desde... Claro que sí, Ricardo. Un gusto saludarte. Hace unos años atrás nos conocimos por un multinivel y bueno, ahora qué grato poderte encontrar dando esta charla tan buena, tan fructífera para todos nosotros. Bueno, yo quería más que todo tocar el punto en el cual tú mencionaste el cómo emprender actualmente, ¿no? Créeme que yo estoy en ese proceso y te puedo decir que ni siquiera todavía tengo en físico mi emprendimiento y ya en solo permisos voy gastando casi $269 en Durán. Entonces te estoy hablando desde una carpeta que me cobran $4.50, una carpeta de cartón, hasta el uso de suelo de $124. Entonces, aquí sí vale la pena decir cómo poder llegar a emprender en base a todo lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo poder lograr emprender si prácticamente nosotros sabemos qué significa emprender y qué significa quebrar, ¿no? Gracias, Ricardo, por la pregunta. De nuevo, qué gusto escucharte y verte nuevamente. Mira,
Sin duda que este es uno de los países más complicados para hacer negocios. De hecho, ya desde una perspectiva técnica, el Doing Business With, que es un estudio y un índice internacional, nos tiene entre los peores puestos del mundo, ni siquiera en Latinoamérica, para poder hacer un negocio o emprender. Entonces, de esa línea yo también considero, y entre los beneficios que ahora voy a mencionar del federalismo, sin duda está mejorar la regulación. Porque entonces, primero cada grupo ciudadano va a poder exigir más, porque el poder está más cerquita. Los legisladores del Estado federado, de la provincia o de la región federada, como le digamos, están aquí cerquita. Yo sé quién es, yo sé quiénes son y les puedo ir a tocar la puerta porque están aquí al lado, no en la capital. Y además, el espíritu de cada provincia y de cada Estado federado está mucho más imbuido en este grupo de poder cercano porque responde a nuestros intereses. Y esto no es un ataque a ninguna distinta región o provincia. Si me escuchan, no sé si se nota un poco el acento. Yo soy guayaco de toda mi vida, pero toda mi familia es de Quito. Entonces, por si acaso las dudas, no es ataque contra nadie en particular, sino contra la toma de decisiones desde un punto central que se aleja un poco de las necesidades específicas de cada lugar del país. Si me permites, Leo, veo una pregunta de Juan Fernando que me parece interesantísima. Juan Fernando, la voy a dejar un poquito más adelante. Créeme que te la respondo porque es clave en la discusión de federalismo, pero creo que vale la pena explicar un poquito más algunos temas de beneficio para que tenga mayor entendimiento la respuesta que te voy a dar. Entonces, primero, desde los beneficios del sistema federal, yo les voy a hablar de 5 puntuales. Pueden haber más, pero 5 puntuales. Primero, mejora el proceso de rendición de cuentas, lo que en el modelo de Estados Unidos es un poderoso check and balances, ¿verdad? El balance de los poderes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya un asambleísta que representa a 17 millones de ecuatorianos a que haya un asambleísta o un congresista que está sentado en la legislatura local que me responde a mí, ¿verdad? Que le responde a un pequeño grupo de personas que yo lo conozco y que yo sé exactamente quién es y cómo se lo puedo exigir. Y si además del poder ejecutivo está mucho más cerca, porque entonces es solo de mi región o de mi provincia donde responde, puedo exigirle mejor qué hace con mi dinero y cómo actúa. Segundo, la promoción de identidad grupal e individual, y esto es poderosísimo. Cuando un país decide ser federal, no es que coge y parte el territorio con un lápiz. Esto no es que mañana voy a decir, bueno, de aquí para allá es la provincia tal y de aquí ahora le cambiamos el nombre a esta. No, no hay una regla específica. Más bien lo que se hace es buscar un proceso mancomunado en el que se tome en cuenta las distintas culturas. En el caso de nuestro país, inclusive las distintas nacionalidades, las similitudes ideológicas en cómo hacer dinero. Entonces, por ejemplo, aquellos que tienen trabajo relacionado con la pesca, con el mar, con el turismo de playa, pueden tener el interés de juntarse porque pueden crear reglas que fomenten ese tipo de negocios. Los que tengan, en cambio, principalmente negocios ganaderos, de agricultura, pueden tener también cierta legislación laboral, cierto tipo de impuestos que los beneficien a ese tipo de negocios. Se puede también juntar acorde a similitudes geográficas, porque puede ser que yo tenga ciertos intereses que son particulares a esa geografía. Entonces, nos permite que al momento de definir o decidir cómo nos vamos a agrupar, se escoja en base a lo que los ciudadanos tienen en común, tanto por su distinta cultura como por su manera de querer vivir y querer producir. Con eso hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el federalismo bien realizado puede convertirse en unión en la diversidad. En lugar de estarnos peleando, porque el uno quiere que se beneficie, por ejemplo, al sistema productor de cierto material y el otro quiere que se beneficie solo a la agricultura y el otro quiere que se beneficie a la pesca y el otro quiere la importación y el otro la exportación. Podemos tener un modelo más adecuado a cada uno para que se fortalezca esas competencias especiales que tiene cada uno en vez de estar peleando entre nosotros por tratar de crear un solo modelo que jamás va a ser lo suficientemente bueno para adaptarse a las necesidades de todos. Entonces, esa capacidad de promover la identidad cultural y la visión de mundo de cada uno es mucho más potente en un modelo federal bien estructurado que en un modelo unitario. El tercer elemento es la posibilidad de optimizar las políticas públicas. Y esto se conecta a lo que les estaba diciendo. En lugar de tener que pensar desde la capital en una sola política pública que funcione bien para todo el país, en un país como el nuestro, donde tienes costa, sierra,
Amazonía, donde hay un lugar que vive principalmente el petróleo, otro que vive de la ganadería, otro que vive de la pesca, jamás vamos a poder crear una política pública que atienda adecuadamente a todos. En cambio, si las políticas públicas se van diseñando en los distintos grupos regionales, provinciales o estados federados, para fomentar las potencias de ese sector, entonces pueden ser mucho más eficientes para apoyar y ayudar a generar más recursos, más desarrollo y más empleo para ese sector y sus intereses específicos. Tenemos también el fortalecimiento de la democracia directa y esto es algo súper interesante. Y aquí tenemos una ventaja al no ser tantos habitantes. Un gran ejemplo es Suiza, ¿verdad? Cuando tenemos el sistema federal y entonces el poder ejecutivo, legislativo y judicial está en un sector específico, hay menor número de población, por lo tanto es mucho más factible tener procesos más baratos además, como consultas populares o referéndums. En Suiza tienen 2, 3, hasta 4 consultas populares al año, ¿verdad? Se le pregunta muy seguido a la población sobre ciertos temas para que pueda responder a través de este mecanismo de democracia directa, generando más participación ciudadana, generando también más responsabilidad del ciudadano en entender y conocer la realidad de su país. Yo personalmente, y aquí un pequeño paréntesis, esto no tiene ninguna relación directa con el federalismo, yo creo que el voto debería ser voluntario y si combinamos estos dos elementos, entonces podríamos tener un muy potente sistema político de democracia directa en cada una de nuestras regiones autónomas. Y finalmente, el quinto y último, que es la competencia entre los distintos estados federados. ¿Y a qué me refiero con competencia? Primero, espero que todos los que estemos aquí tengamos claro que la competencia siempre es positiva. Competir mientras las reglas del juego estén claras siempre es bueno, porque entonces vamos a estar cada uno tratando de ser mejor que el otro, que no significa atacar, sino buscar mejores formas de lograr desarrollarnos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Ricardo. Como pasa hoy en Estados Unidos, estados como Delaware, donde es súper fácil hacer una empresa y que tiene a muchas multinacionales ahí, podría, en el caso ecuatoriano, que un estado quiere especializarse en tener la forma más sencilla de empezar un negocio, para que la mayoría de emprendedores quieran ir a ese estado a hacer su negocio. De repente hay otro que dice, vea, yo voy a ser el más bacán de todos los estados para la ganadería. Como estado federado voy a invertir parte de los impuestos en lograr mejor tierra, mejor capacidad de investigación para la genética. Inclusive, ¿saben qué? El Estado por unos cuantos años va a apoyar desde la perspectiva técnica a que aquí se desarrolle bien la ganadería. Otro va a decir, ¿saben qué? Yo voy a especializarme en el ecoturismo. Y aquí no se explotan recursos naturales porque no quiero que se haga en mi territorio. Y me especializo en eso. Y otro dice, ¿sabe qué? Aquí vamos a hacer buena minería, respetando estándares medioambientales que pueden ser puestos desde una línea nacional, pero queremos hacerlo. Entonces empezamos a competir y viendo quién puede hacerlo mejor, lo cual al final del camino nos ayuda a todos. ¿Y por qué nos ayuda a todos? Aquí regreso un poquito a la pregunta de Juan Fernando. Él nos dice, ¿qué pasa con las ciudades que tienen o generan más recursos por sus actividades económicas o turísticas? Es decir, que son más sostenibles autónomamente, pero en cambio, por otro lado, hay ciudades que no tienen la misma capacidad. ¿Qué pasa con estas ciudades si posiblemente no sean las más factibles para ser federales? Bien, aquí entonces es importante nuevamente entender que no vamos a hacer o no se debe hacer un sistema federal en el que alguien llegue, un burócrata mañana se reúna con otro amigo en una mesa y diga, bueno, de aquí en esta línea para acá son tal estado y de aquí para acá otro. Negativo. Aquí tenemos que pensar en un modelo que nos sirva a todos. Y por lo tanto, entonces, se pueden crear regiones. Yo he hecho algunos experimentos con 5 y 6 regiones en el Ecuador que se unan tanto por su historia como por su cultura y capacidad de producir. Entonces, el que se especializa, por ejemplo, en producción agrícola para la exportación, puede ser un grupo. El que se especializa en ganadería y agricultura, otro. El que tiene algo de petróleo y comercio especializado. Y así sucesivamente, de manera que no haya cantones que se queden botados, porque no es que una ciudad se hace multimillonaria y la otra quiebra. Vamos haciendo un grupo para que la región sea fuerte y entonces haya servicios adecuados para todos. Punto 1. Y punto 2, aquí quizás algunos de los presentes me vayan a insultar, existen distintos modelos, yo me considero bastante clásico liberal en ideología base, pero no absoluto. Tengo ciertas reservas respecto de cómo poder ayudar a los distintos seres humanos. Y existe, por ejemplo, el modelo federal solidario en Alemania.
¿verdad? Tú tienes que las distintas regiones definen un cierto valor para cada ciudadano por año. De manera que los estados federados tengan al menos un mínimo ingreso para poder solventar los servicios más esenciales como la salud, la educación y la seguridad. En la seguridad incluimos seguridad física y justicia. Entonces, si es que cierto estado gana mucho más que el resto, aporta un poco a un fondo nacional que sirve para subvencionar o ayudar un poco al resto de estados. Creo que hay que limitarlo, yo no creo en los subsidios absolutos, pero cierto apoyo hay. Por ejemplo, el caso alemán, ¿verdad? Allá se llaman los Länder, que son los estados federados. En el caso de Baviera o Bavaria, la parte sur, es el estado que más produce, es el más rico de todos. Ellos, el año pasado, que es la última cifra que tengo, aportaron cerca de 4.000 millones de dólares al Fondo Nacional. En cambio, Berlín, por su cantidad de habitantes, es un estado en sí solo, realmente una ciudad autónoma con catálogo de estado federal. Como tiene tantos habitantes a los cuales poder dar servicios y no produce tanto equiparado al número de habitantes que tiene, recibe cierta plata de este Fondo Nacional para poder brindar los servicios más básicos a sus ciudadanos. Entonces, existen las dos formas de ayudar en esto. Primero, organizar bien las regiones, de manera que sean autosuficientes y autosustentables por sí solas en conjunto. Y segundo, la posibilidad de generar un fondo solidario nacional que, ojo, no va al Estado central, jamás al Estado central porque ese lagarto después se lo traga todo, lo que queda ahí para un reparto equitativo entre los distintos estados federados para que sirvan directamente a estos elementos básicos de salud, de educación y seguridad. Eso espero, Juan Fernando, haya respondido un poco. Si no, adelante con una repregunta. Leo, si tienes alguna, con gusto, si no, sigo con Iván. Sí, de hecho hay aquí una de Jimmy que dice cuál podría ser un primer paso para su implementación. Y de hecho yo también lo uniría con otra que me surgió de hace rato que conversábamos sobre los partidos políticos y nos mencionaste que es como necesaria cierta madurez política. Entonces yo creo que ahí podría ir también unido porque, o sea, se podría decir que estamos listos para un modelo así para ser implementado en Ecuador. Uf, buena pregunta. Si me permites, Leo, la voy a dejar un poquito más adelante, solamente porque quiero leer la pregunta de Iván. Ahí considera la imagen destructiva que tiene el ser humano y llega un día donde distorsione ese federalismo, menciona. Iván, absolutamente cierto, y esto para todos. Ojo, yo creo firmemente que el federalismo nos puede ayudar porque en esencia divide el poder. Y mientras menos poder se concentre en una persona, mejor. Ese es un principio que yo defiendo siempre. Pero el federalismo no es una varita mágica. No es que mañana nos hacemos Estado federal y automáticamente ya todo funciona bien. Negativo. Y tampoco es que existe un modelo federal absoluto que es perfecto. Hay que crear uno pensando en las mejores prácticas. Yo personalmente creo que una combinación interesante entre Suiza, Estados Unidos y Australia se puede lograr y se puede adaptar perfectamente para el modelo ecuatoriano con nuestras particularidades, pensando en cada una de las comunidades y las formas de producir. Y ahí es cierto, todo se puede dañar. Por eso es importante que el proceso, si se llega a dar, que espero se dé pronto, sea de forma responsable, técnica y ordenada. Ahí tendremos que como ciudadanía involucrarnos lo más posible, entrar con academia, entrar con empresa privada, para que esa división y esa nueva constitución que en algún momento habrá que hacerse, o reforma integral a la constitución que tiene que hacerse, tenga claramente qué poderes sí y qué poderes no, acorde a lo que nosotros creemos y las experiencias exitosas de otros países. Con eso, Leo, ahora sí a la tuya. Mira, yo creo que no, va a parecer una respuesta difusa, pero espero la entiendan al final. Yo creo que políticamente hablando no estamos listos, porque aquí todo político quiere poder y más poder para cambiar el mundo de un día al otro. El populismo lastimosamente se ha convertido en la regla en nuestro país. Sin embargo, de aquello, la situación que estamos viviendo creo que sí nos exige y nos forza a analizar. Y fíjense cómo solito el federalismo ha cogido fuerza. Hablamos de algunos que lo vamos empujando más, ¿no? Y agradezco a jóvenes, creo, por la iniciativa de seguirlo empujando. De paso, aprovecho de hacer una pequeña cuña. En octubre de este año voy a publicar, junto con otros autores, un libro sobre el federalismo y el capítulo que yo escribí es la hoja de ruta para crear el federalismo en el Ecuador. Hoy está siendo revisado por pares ciegos, esperemos pase todo bien. Los invitaré a revisarlo luego, pero en ese sentido,
creo que es importante seguirlo empujando y llegar allá, porque aunque políticamente quizás no estemos listos, el país lo requiere. Ya vimos en octubre del año pasado el tremendo lío que tuvimos, porque algunos estábamos de acuerdo con que ya no se subsidien los combustibles fósiles y otros no, porque unos querían que se siga gastando más de 3.000 millones de dólares al año en que se pague menos por la gasolina y otros no. Porque cada vez que tenemos un debate de reforma laboral que lleva 4 años en debate, han pasado 2 gobiernos, 5 ministros de trabajo, y no logramos aprobarla porque aunque un grupo está claro con que para generar empleo se requiere un poco más de flexibilidad en la legislación laboral, otro sigue arraigado allá. Entonces, el abrirnos con el sistema federal nos va a permitir por fin salir de esta traba que llevamos por varios años y que no permite a nadie desarrollar. Yo creo que finalmente, si no consideramos de manera seria el modelo federal y no tenemos un gobierno responsable pronto, este país puede terminar quebrado de manera muy, muy fea, porque a poco cuando la gente realmente tenga hambre y necesidades que empiezan a sentirse ya, es probable que el tema de violencia aumente y en algún momento pueda haber incluso ideas equivocadas, en mi opinión, de secesión. El modelo federal es una manera interesantísima de darle al Estado ecuatoriano, que tenemos que reconocer, tiene habitantes diferentes, tiene culturas diferentes, que cada uno tiene intereses diferentes y que además tiene modelos productivos distintos, no solo por las culturas, sino por las diferencias geográficas, la oportunidad de, en lugar de seguirnos peleando, empezar a dejar que cada uno construya el modelo más conveniente para su especialidad. Y en cuanto a cómo hacerlo, yo creo que es absolutamente factible. Ya desde la perspectiva jurídica, y por favor me paran si en algún momento me pongo muy técnico en el derecho, ya me empiezo a apasionar, pero hay 2 grandes vías. La primera es una asamblea constituyente que permitiría establecer una nueva constitución para el Ecuador y que esa nueva constitución establezca el modelo federal como sistema de organización y distribución del poder político. Pero esta es un poco más compleja, hay mucha gente que hoy no quiere una asamblea constituyente, hemos pasado tantas ya y ninguna resuelve nada, que parecería que no se quiere llegar. Yo, desde lo particular, creo que sí es necesaria una asamblea constituyente, no por el modelo federal únicamente, sino porque creo que la Constitución de Montecristi es un asco que tiene este país en el subdesarrollo y que necesita que tengamos un cambio estructural de cómo se organiza el Estado y de qué tipo de cosas puede o no puede hacer el gobierno. Pero eso ya es una visión particular que tomaría algún tiempo más debatir. Volviendo al tema federal exclusivamente, no creo que sea necesaria de forma absoluta desde lo legal una asamblea constituyente. Se puede hacer una reforma parcial de la Constitución vigente y lograr a eso. Esto lo discutíamos y me gusta dar el crédito a quien se lo merece con el doctor Esteban Novoa Carrión, colega también de ideas y de profesión, que se le ocurrieron algunas ideas y discutiendo llegamos a esta conclusión jurídica. Primero, la Corte Constitucional, para aquellos que estudian Derecho, pueden revisar en el dictamen número 3-19-RC/19 de agosto del 2019. Dentro de ese fallo, en el párrafo 13, establece, y me voy a permitir leerlo, en el artículo 442 de la Constitución, se prevé el segundo procedimiento de reforma, el de reforma parcial constitucional, cuya iniciativa puede provenir de la ciudadanía, de la Asamblea Nacional o del presidente de la República. Dicha iniciativa debe estar contenida en un proyecto o propuesta normativa que pasa a la aprobación parlamentaria y luego es sometida a referéndum popular. En la reforma parcial constitucional no se pueden restringir derechos ni garantías ni modificar el procedimiento de reforma constitucional. Por no estar expresamente restringido por la Constitución, la reforma parcial sí puede alterar el carácter o elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución. Esto nos dice la Corte Constitucional, que bajo nuestro sistema jurídico es la que tiene la capacidad de interpretar la Constitución. Por lo tanto, este fallo es de cumplimiento obligatorio. Después, viendo que la reforma parcial sí es capaz de alterar el carácter constitutivo del Estado e inclusive la estructura fundamental de la Constitución, vamos a agregarle un poquito más al concepto. Y aquí insisto, para los que quieren revisarlo, me pueden tomar la lección.
En noviembre del 2019, es decir, unos cuantos meses después del fallo que les acabo de leer, en el dictamen número 7/2019 RC, se establece en el cuarto título que habla de la relación de organización territorial del Estado. Dice que en cuanto a la eliminación de regiones autónomas, esto supone una modificación a la organización territorial del Estado. Y en tal sentido, es una modificación de uno de los elementos constitutivos del Estado. Por lo que, tal como ha concluido esta Corte en el dictamen número 4/18 RC, puede realizarse a través de reforma parcial constitucional. En tal razón, la vía propuesta es apta para esta modificación. Estas dos decisiones de la Corte Constitucional fueron realizadas en el contexto de algunas acciones presentadas por distintos grupos ciudadanos que buscaban hacer reformas de las regiones autónomas, de dar más libertades a los distintos cantones, de poder reestructurar la forma en que se organiza hoy el Estado. Y por lo tanto, básicamente lo que la Corte responde es: la Constitución prohíbe cambiar, modificar por reforma derechos y garantías. Si no hablamos de eso, se puede hacer. Así que queda clarísimo que jurídicamente hablando, es posible lograr implementar las reformas que se requieren para llevar al Ecuador a un modelo federal solamente a través de una reforma constitucional. Ahora, para no ponerme ya muy técnico, la vía más sencilla es que el presidente de la República convoque a una consulta popular que puede tranquilamente integrarse con una elección de votación popular. Ya es corto el tiempo para el 2021, pero tranquilamente para el 2023 se puede incluir en esas elecciones una pregunta puesta por el nuevo presidente que diga: ¿está usted de acuerdo con reformar el modelo de organización política y distribución de poder del Estado ecuatoriano para que este sea una república federal? Y si gana el sí, simplemente implementar las reformas necesarias y luego de haberlas hecho, presentar en un referéndum confirmatorio para que el pueblo, como único soberano del poder público, lo acepte de manera definitiva y se acabó el asunto. No es necesaria de manera absoluta la asamblea constituyente. Lo podemos hacer. Iván, De hecho, en efecto, dale, Leo. Sí. No, de hecho te iba a mencionar esa propuesta que también menciona Iván. O sea, también es una iniciativa que puede nacer desde la ciudadanía. Es correcto que puede nacer de nosotros. Si queremos, la podemos empezar. Yo decía, es un poco más fácil desde la perspectiva del presidente de la República, porque él simplemente la pide y va. En el caso de los ciudadanos, el mismo artículo 442 de la Constitución y luego el trámite nos exige que tengamos al menos el 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. Entonces nos toca recoger firmas que sean originales, que después del CNE no nos vaya a invalidar las firmas. Entonces, ojo, no es imposible, absolutamente factible, y si nos organizamos bien siempre se puede hacer, pero nos toca recoger ese número de firmas para que empiece el trámite. El pueblo, perdóname, Zeus, disculpa Zeus, no sé tu nombre, vamos a decirte Zeus por ahora. ¿El sector político podría tomar como referencia la Alemania federal? Por supuesto que sí, por supuesto que la puede tomar. Realmente podemos tomar a cualquiera de los modelos federales que hay en el mundo como ejemplo. Creo que Alemania es uno muy bueno. Yo te hablaba de una combinación entre Australia, Suiza y Estados Unidos, pero es lo que a mí más me ha gustado. Yo viví algún tiempo en Australia, entonces lo conozco bastante bien, quizás por eso mi afinidad, pero definitivamente el modelo alemán funciona bastante bien. Yo creo que Ecuador igual va a tener que hacer una criollización del modelo por nuestras diferencias particulares, ¿verdad? Sobre todo porque somos un país que hay que reconocerlo, multicultural, y además en nuestro pequeño terreno tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos un montón de exportación, tenemos comercio en bruto. Entonces, tenemos la definitiva necesidad, al menos de mi perspectiva, de poder tener reglamentación específica para que cada sector lo haga. Entonces, ahí vamos a tener que modificar un poquito los sistemas para que se adapte a nosotros. Carlos, en el punto que topaste sobre la creación de gremios o agrupaciones según la actividad económica, ¿no tendríamos un problema sindical que manejen el gobierno federal como pasa en Argentina, donde los sindicatos son súper poderosos? Gracias, Carlos, por la pregunta. Miren, Argentina para mí es el triste caso de una nación que fue una de las 5 más ricas y poderosas del mundo en un momento
y ha caído en la peor debacle de su historia. Y creo que el cáncer que la tomó es del peronismo. Por algún extraño motivo, los argentinos llaman a Maradona, llaman al peronismo. No todos, pero una mayoría sí, y han llegado a una destrucción absoluta de su sistema político. Hay en efecto, un sobrepoder de los gremios y de los sindicatos que evita que los propios ciudadanos a través del Estado puedan tomar decisiones con libertad. No creo que el federalismo apoya eso, más bien coarta la posibilidad de que eso se dé si se organiza bien, porque entonces ya no hay un sindicato nacional que entonces gobierne sobre todo lo que hace el gobierno central. No que habrán, no creo que vayan a desaparecer sindicatos y gremios, ni creo que deban desaparecer, que tengan que tratar sus temas en el gobierno local o en el gobierno federal, de manera que no regule ni manipule, como ya hemos visto que pasa, por ejemplo, cuando nuevas empresas de tecnología quieren entrar a competir, que distintos gremios o sindicatos quieran bloquear el avance y el desarrollo del país, incluso de la tecnología de los ciudadanos a través de mejores servicios, sino que podrán pelear quizás en su ciudad o en su estado federal. Tal vez es una pregunta más técnica la que te voy a hacer, pero ya que lo has dicho 2 veces, me ha levantado mucha más curiosidad. ¿Qué rescatarías en sí de los modelos que te gustan? O sea, de Suiza, Australia, Estados Unidos. ¿Qué rescatarías de cada uno que te llama la atención como para hacer ahora un modelo diferente, complementario entre ellos? Te agradezco la pregunta, Leo. Solo me voy a permitir hacer un breve comentario para que no vayan a decir que soy solo fan y no técnico en este tema, respecto de los riesgos o las posibles desventajas del federalismo. Primero, y es que como en cualquier otro sistema político, insisto una vez más, esto no es perfecto, y hay un riesgo que para mí es muy peligroso y es una realidad. De hecho, ese, por ejemplo, es un ejemplo que no quiero seguir de Australia, y es la posible existencia de más funcionarios públicos o más burocracia. Como hay distintos niveles, si tenemos un parlamento nacional y un parlamento para cada estado federado y un gobierno para el estado central y un gobierno para el estado federado, si no lo organizamos y lo regulamos bien, podemos terminar con muchos más burócratas, que no siempre son malos, pero cuando hay muchos y gastan plata de los privados, terminan siendo una presión innecesaria. Podría haber más en el modelo federal que en el unitario. Esto es una realidad y de la que hay que cuidarse cuando se construye el modelo. Pero ojo, en el modelo unitario también, acá tenemos prefecturas y tenemos gobernaciones. No entiendo para qué existen las dos cosas, pero ahí las tenemos. Y hay en las dos partes sueldos, plata y gente trabajando y exigiendo impuestos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es, y quizás me caigan a garrotes también algunos del grupo, pero también, si no se organiza adecuadamente, y yo sí creo que hay que pensar bien el modelo de separación entre los estados, podría haber una importante y fuerte desigualdad de oportunidades. Yo no creo en la igualdad de resultados de la fuerza, pero sí en la igualdad de oportunidades. Y si de repente cogemos y ponemos, por ejemplo, a la provincia del Napo y la cerramos de ellos solitos, terminan 20,000 personas dueños de todo el petróleo, ¿verdad? Y a otro lo dejamos en un sector donde no hay capacidad ni siquiera de sembrar, entonces tendríamos una injusticia terriblemente fea en la que estamos sometiendo a una población a pobreza casi forzosa. Aunque los de Singapur quizás no estén de acuerdo, hay una desigualdad de oportunidades fuerte. Entonces hay que pensar en una buena división para que todos tengan la oportunidad de desarrollarse. Finalmente, también, si es que no se maneja adecuadamente al momento de establecer esas reformas constitucionales o esa nueva constitución, si se quiere, si es que no ponemos con absoluta y total claridad cuáles son las funciones del Estado central o federal y cuáles son las funciones del Estado local o federado, podrían en su momento haber conflictos políticos o inclusive duplicidad de funciones. Si no aclaramos bien y venimos de un Estado como el nuestro acostumbrado a que el Estado central lo tenga todo, podría ser que el Estado hace una cosa, el federado hace otra, el local hace otra, y estamos gastando dinero o hay poca claridad y exceso de trámites para los ciudadanos. Entonces, también tenemos que cuidarnos. Creo yo que esos son los tres principales riesgos si no se organiza adecuadamente, y quizás como uno adicional, no creo que tan importante porque esto sí es parte clave de la definición, pero está que aunque tengamos muy bien diseñado el modelo de repartición de poder, si no repartimos adecuadamente el dinero, podemos terminar como Argentina, que aunque es un gobierno federal en papeles, al final
todos los gobernadores dependen de Buenos Aires, porque aunque digan que tienen potestades, funciones y responsabilidades, si no hay plata, no hay cómo cumplir. Leo, ahora sí entrando a tu pregunta. Mira, primero Estados Unidos, creo que hay que resaltar siempre a la democracia más antigua del mundo. Nos guste o no, son el Estado que tiene la única, hasta donde mi conocimiento al menos da, podría equivocarme, no digo que conozco todo el mundo, la única constitución que ha sobrevivido más de 200 años sin destruirse, tiene enmiendas, sí, pero no se la ha reformado de manera integral, que mantiene la separación y que estableció por primera vez en una democracia la separación clásica de poderes, y que desde el sistema federal ha dado un nivel tal de libertades a sus ciudadanos de escoger, que tenemos esas diferencias que hoy a muchos puede no gustarle. ¿Verdad? Hay gente que dice Denver es un desastre porque han aprobado el uso de la marihuana recreacional. Pues puede ser, pero al que le da la gana vive en Denver y al que le da la gana vive en otro estado donde eso no pasa. El que quiere vive en un estado o pone su negocio en un estado como Delaware, donde puedo hacer un negocio en pequeñas horas a través de mi computador y con $80 creo una corporación para trabajar. Y hay otros que quieren irse a California, donde les piden 50,000 papeles para hacer algo, a menos que estén en los sectores especiales como Silicon Valley. Entonces, para mí es absolutamente rescatable el nivel de libertad que los Estados Unidos le ha otorgado a cada uno de sus ciudadanos al poder decidir vivir o no en un estado y que ese estado tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones. Desde la perspectiva suiza, creo que la República Federal Suiza, que realmente desde lo más técnico es una confederación, es que a pesar de tener 3 distintos niveles de gobierno, está la República Federal, están los cantones y están las municipalidades, ¿verdad? Mantienen ese poder, esos 3 poderes clásicos y los organizan de manera espectacular. Si alguien ha tenido la suerte de estar en Suiza, conoce lo bien que funciona este país y políticamente hablando, han logrado, a través de la combinación del sistema federal y una buena educación a su población, el mejor sistema de democracia directa y participativa que yo conozco en el mundo. Esos panas cada 3 o 4 meses están votando una consulta popular, lo que significa que el ciudadano tiene un poder impresionante para exigirle al Estado y a su municipio y a su cantón qué hacer. En Suiza ha logrado a través de esta división del poder otorgarle realmente al ciudadano esa capacidad de participación ciudadana con poder de decisión. Y finalmente desde Australia, creo que es importante, primero, porque aunque Australia es un país gigante y a veces como lejano no se lo conoce mucho, a nivel de habitantes no somos tan diferentes. En el último censo Australia estaba por los 23 millones de habitantes, que no está tan lejos de los 17 millones que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ha dividido en 10 distintos territorios federales a 24 millones de habitantes. Y en las competencias divididas entre el Estado federal y los estados locales, ha permitido una gran eficiencia en los servicios. Esto se los digo con más conocimiento de causa, porque insisto, viví un poco más de 3 años allá. Por ejemplo, el Estado federal se encarga de la política exterior, de la defensa exterior y del Estado, de la seguridad social, para garantizar que sin importar cuál sea tu política laboral, todo ciudadano australiano tiene un derecho a la jubilación y un derecho a la salud, los aeropuertos, las autopistas, el derecho penal, es decir, qué es un delito y qué no, y la protección del medio ambiente. A mí me gustó porque considero que estos temas sí valen la pena que se tomen como Estado. Y por otra parte, las competencias de los territorios más bien son, por ejemplo, la educación primaria y secundaria, los hospitales, la electricidad, el mantenimiento de las calles, el derecho civil y contractual, el derecho laboral, el derecho corporativo y de empresa para poder hacer trabajos, los cuerpos de bomberos, la policía. Entonces, las cosas que tienen que ver con la vida diaria y que requieren la supervisión más cercana, la hacen los gobiernos locales que están cerquita del ciudadano. Las cosas que son más conceptuales y de principios, las hace el Estado federal de manera que todos tengan un marco igual para pensar, trabajar y vivir, pero ya en el día a día podemos tener más ventajas, unos acorde a sus potencialidades, su nivel de trabajo y su propia cultura. De hecho, ahora que mencionaste estos casos, se me vino también a la mente Estados Unidos y que tienen una sola constitución. No sé cómo sucede también, por ejemplo, en Suiza o Australia, pero
parecería también como una solución a este deseo de refundar el país que tenemos cada 10 años y que queremos ponerle la misma, darle el mismo helado a todos los ecuatorianos o que a todos les guste el arroz con menestra y al final del día eso termina creando cierto conflicto que nos lleva a refundar el país nuevamente. No sé qué opines sobre esto. Totalmente, totalmente. Es decir, así como el poder se distribuye, todos los estados federados tienen una constitución federal o la constitución nacional. Ahí está lo básico. A mí me encanta leer la constitución americana, aunque tiene sus problemas, no vamos a decir que no. Pensemos que se escribió hace más de 200 años, pero es un documento súper básico, donde se establecen las reglas para que se viva con tranquilidad y se organice bien el poder público. Y luego cada estado federado tiene su constitución para el estado federado. Y si mañana queremos cambiar las reglas, pues las cambiamos, pero somos menos. Y no se cambia lo estructural, que a veces es el riesgo. Si a mí me preguntan, yo aborrezco la Constitución de 2008. Me toca conocerla, aprenderla y utilizarla porque por ahora no hay de otra, pero es espantosa. Y fue realmente refundar el país con un concepto socialista muy malo que nos tiene donde estamos. Si tuviéramos el modelo federal, esa Constitución nacional hubiese sido mucho menos probable y más compleja de reformar. Y más bien, si queríamos, por ejemplo, en algunos lugares ser más proteccionistas que otros, pues el que quiera que lo sea. El que quiere fomentar más el empleo, lo puede ser. Y en efecto, Leo, tomando tus palabras, ese deseo de andar refundando la patria que un montón tiene, parece que a los políticos les encanta andar con la bandera y de padre de la patria, no sé si con eso creen que logran más votos, podríamos bloquearlo al menos un poquito a cada población, que ojo, además la evidencia demuestra que cuando está más cerca el poder del ciudadano o el ciudadano del poder, suele haber más responsabilidad. Porque cuando está allá lejos y es un man en Quito que decide y dice lo que le da la gana, ojo, no es un ataque a Quito, sino que ahí está la capital. Si fuera la capital Machala, pues atacaría a Machala en este rato. Está allá y decide y como que no me doy ni mucha cuenta. Pero normalmente al que está aquí cerquita, te hacemos rendir mucha más cuenta. Al que le puedo ir a tocar la puerta mañana y al que puedo ir marchando de aquí a donde está su oficina, le reclamo mucho más. Además lo conozco mejor, porque si es de aquí, sé exactamente de dónde viene, quién es, de quién fue familia, dónde estudió, dónde estuvo, qué negocios ha hecho y por lo tanto se suele escoger a mejores representantes. Todo esto, insisto, no es una fórmula mágica, pero el estar más cerca y el ser menos los que decidimos sobre ciertos temas da normalmente mayor niveles de responsabilidad y por lo tanto de eficacia en el poder público. Tal vez lo hayas dicho entre líneas, pero creo que, o sea, a mí me parece importante que quede así como una especie de cápsula de cuáles tú dirías que son, no sé, la importancia puntual o las necesidades puntuales que no podemos resolver en este momento por tener a un Estado centralizado y no federado. Bien, mira, creo que sería dogmático establecer con ese nivel de fuerza el no se puede. Yo creo que todo se puede hacer y de hecho si nos pusiéramos de acuerdo y le exigiríamos a la Asamblea lo que necesitamos, se puede hacer. De hecho, creo honestamente, aunque me gustaría decir lo contrario, que el federalismo va a ser un tema que siga ganando fuerza, que espero logremos en el mediano plazo, pero que no va a pasar mañana ni en el próximo gobierno necesariamente. Espero que sea así, pero no lo creo. Necesitamos enseñar un poco más al respecto. Entonces, todas las reformas se pueden hacer, pero creo que el federalismo ayudaría a hacerlas muchísimo más rápido. Porque, insisto, si tú preguntas en la zona de la costa, seguramente hay mucha más facilidad para reducir el número de trámites para iniciar un emprendimiento en materia comercial. Si tú preguntas en la Sierra Central, seguramente habrá mucha más facilidad para estar de acuerdo en dar apoyo a la ganadería y la agricultura, porque la gente se dedica principalmente a eso ahí. Si el día de mañana tú dices en la zona costera, pongámonos de acuerdo para facilitar la legislación del turismo, seguramente será muy fácil pasarlo porque mucha gente vive del turismo ahí. Entonces, yo no creo que sea un aquí sí se puede y aquí no se puede, pero cuando nos organizamos de manera que la decisión la tomamos entre grupos que tenemos culturas en común y formas de producir en común, va a ser más rápido y más sencillo llegar a esa decisión que lo que hoy estamos viviendo cuando tratamos de poner a todos de acuerdo y como tú bien dijiste, no hay un sabor de helado que nos guste a todos.
para profundizar también, por ejemplo, el comentario de Jimmy, hay mucha apatía por parte de la ciudadanía y el actuar político. O sea, hay organizaciones que sí están haciendo cierto esfuerzo, hay, por ejemplo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que trata de tener sus observatorios y estos espacios de incidencia de la ciudadanía, pero mucho, pues, no es tan popular, no es tan conocido, hay bastante apatía, como mencionaba en un inicio. Y como dice Jimmy, muchas veces no se conoce ni el nombre de todos los concejales, pero, y aquí viene la pregunta, ¿esto es producto del sistema? O sea, por ejemplo, un concejal no tiene tanto poder, que como no creo que levante mucho interés conocerlo porque no se sabe realmente su grado de influencia. Tal vez sea esa la razón de la apatía o necesitamos eliminar esa apatía para ir a un Estado federal. Te agradezco y gracias, Leo. También veo la pregunta de Jimmy. Mira, efectivamente, Jimmy, primero, insisto, el federalismo no es que cura todos los males y mañana nos va a hacer una población absolutamente educada e interesada en la política. Eso es un proceso en el que hay que crecer. Pero coincido con la perspectiva de Leo. Quizás no nos interesa conocer tanto a los concejales, porque ni siquiera sabemos cuáles son las funciones de un concejal. Esa es la verdad. Quizás yo, que soy decano de una facultad de Derecho y mi trabajo es hacerlo, lo conozco. Pero la mayoría de los ciudadanos no lo sabe. Si en cambio, en lugar de un concejal, estaríamos hablando del congresista de la provincia, que es el que decide si el día de mañana puedo o no abrir mi negocio a través de un solo permiso que cueste $10 y nada más, entonces lo conocería, porque estoy seguro que sí conocen a varios de los asambleístas nacionales hoy, ¿verdad? Probablemente si tuviesen ese poder aquí cerca, lo tendrían. Punto uno. Punto dos, también es cierto que necesitamos fomentar una cultura ciudadana más potente, pero también creo que el federalismo apoya eso, porque si tenemos más cerca al poder, entonces estos observatorios, como bien menciona Leo, que existen, tienen más capacidad de tener acciones concretas, entonces hay más incentivo de meterme. Si yo estoy en una ciudad distinta a Quito, porque ojo, en Quito sí hay muchas ONGs y mucha acción ciudadana que funciona. Lo que pasa es que cuando estamos de acá, ¿contra quién peleamos? ¿A quién le vamos a acercar? Tal vez al subsecretario, que a ver si mañana le ofrece al ministro algo, o que le manda la información al ministro para ver si nos para bola después de un año. Entonces, también esa lejanía del poder hace que se desincentive la intención de la participación ciudadana. Es un link que no es solo esto, pero creo firmemente que ayuda que el poder esté más cerca, que nos interesemos más. Bueno, ya hemos llegado hasta un poco más de la hora. Ha sido muy grato tenerte aquí. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más. Si no, diría que Mario nos ayudes con un último mensaje para todos los jóvenes que están en esta conversación y que nos van a estar viendo posteriormente en nuestras redes sociales, que ya tenemos posteada nuestra publicación ahí también, el Facebook Live. Te agradezco. Veamos si hay alguna pregunta, si no, con todo gusto. A ver, Livingston establece, Guillermo Lazo, ¿qué medida podría implantar en sus 4 años de gobierno para dejar una base de un federalismo en el Ecuador más adelante? Gracias, Livingston. Bueno, como mencioné, si Guillermo decide, podría tranquilamente en su primer día de gobierno convocar una consulta popular para que los ecuatorianos votemos si queremos o no un modelo federal y después dedicarnos, porque ojo, esto va a tomar tiempo, a iniciar un conversatorio, un trabajo conjunto, mesas técnicas que vayan construyendo un modelo federal adecuado. Yo te diría que va a tomar por lo menos unos 2 años, no le veo menos tiempo a eso porque hay que definir cuáles serían los cantones, las regiones, las provincias que se sumen, cuáles los poderes del poder central, cuáles de los estados federados, cuántos funcionarios y cómo se van a escoger. Hay mucho por definir, pero es ese primer paso el más sencillo para poderlo tomar. Claro, ya si me preguntan a mí para que pueda funcionar, creo que primero hay que hacer una campaña de concientización, de información, educación, antes de lanzar la pregunta, porque de repente, si no se conoce bien, pues se quema la pregunta si se lanza muy pronto. Con eso dicho, gracias Jimmy, gracias Carlos. Como conclusión, Leo, primero, exponerles a todos nuevamente que el federalismo no es una cura mágica, pero sí es una gran oportunidad y una gran herramienta para dividir el poder del Estado y el poder público. Que aquellos que nos consideramos desde nuestra base filosófica respetuosos de las libertades individuales y las libertades humanas, que creemos que primero es el individuo y luego el Estado,
tenemos que estar a favor de menos poder concentrado en una sola persona. Y el federalismo permite que eso se construya. Sin embargo, si queremos caminar hacia un federalismo adecuado, a un federalismo técnico y provechoso, falta que los expertos de distintas especialidades nos juntemos a revisar y a discutir números, preferencias y detalles de cada uno de los elementos a incluir en una buena propuesta federal. Y que además trabajemos con pragmatismo y con objetividad para lograr un modelo que le dé a todos los ecuatorianos la oportunidad de potenciar y desarrollar en base a sus ventajas competitivas, a su cultura y a su deseo individual y personal. Muchísimas gracias, Leo, Guido y a todos por la oportunidad. Un gusto estar con ustedes y cuando quieran seguimos conversando. Muchas gracias a ti, Mario, y a todos los que están aquí. No olviden a seguirnos en las redes sociales, compartir todas las publicaciones que hacemos para así este tipo de mensajes y todos los que estamos desarrollando durante estas semanas sigan llegando a cada vez más personas. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.